Y bueno, en el regalo, porque este Mundial de Clubes es un regalo de Infantino, pues ya estamos en la recta final, ya por los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Así que, pues vamos a analizarlos. Voy a dar mi opinión de quién va a pasar, cómo está en cada equipo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes de qué va esto, ¿no? Así que vamos a compartir pantalla y hablemos de los duelos de cuartos de final. Y pues bueno, acá los tenemos. Palmeiras versus Chelsea. Primer duelo de cuartos de final. Y me llama la atención de que todos se juegan así mismo, ¿no? Como los octavos, o sea, dos partidos en un mismo día. Eh, ya de aquí va a ser una final un día, perdón, una semifinal un día, la otra semifinal otro día, y la final ya, pues evidentemente, un solo día único, ¿no? Pero sí hubiese querido que sean en días diferentes, ¿no? Estos partidos. Pero bueno, capaz luego el torneo se hacía más largo de lo necesario, así que ni modo. En fin, pues Palmeiras versus Chelsea. Palmeiras que en tiempos extra eliminó al Botafogo, ganándole 1-0, un partido bastante peleado, bastante discutido, y un Chelsea que también en tiempos extra termina goleando al Benfica. A ver, ¿cómo vienen estos equipos? También podríamos hablar de la fase de grupos, ¿no? Vamos a buscar el grupo del Palmeiras y luego el grupo del Chelsea. Ok, creo que me pasé el grupo. No, acá está el grupo del Palmeiras. Pues bueno, Palmeiras no hizo para mí una fase de grupos tan interesante. Tenía que ganar el Porto. Yo creo que era de los equipos que podía ganar el Porto. No pudo hacerlo. Ese partido terminó 0-0 a pesar de que creo que Palmeiras fue superior. Palmeiras le gana, pero con bastante claridad al Al-Ahly. Y pues bueno, ese es el partido en el que cumple, casi la caga ante el Inter. De hecho, creo que si uno de estos dos equipos terminaba ganando cuando el Inter, o sea, digamos que el Inter hubiese ganado, creo que si uno de estos dos ganaba, pasaba a uno de estos dos, algo así. Pero estuvo muy cerca de quedar eliminado el Palmeiras. Entonces, pues bueno, casi la caga, pero termina resolviendo sobre el final. Le gana un Botafogo que hizo una fase de grupos bastante interesante, ganándole al campeón de la Champions. Y pues bueno, creo que tiene merecido su lugar. Creo que hay partidos muy buenos del Palmeira, partidos en donde no sé si contra el Inter se confió, es mi única duda, porque evidentemente el primer tiempo que hizo el Palmeiras ante el Inter no lo puede repetir ante el Chelsea porque el Chelsea sí te va a vacunar, no te va a perdonar algo así. O por lo menos yo creo que el Chelsea no va a perdonar algo así. Pero bueno, después vamos al grupo del Chelsea, donde el Chelsea, la verdad que en este caso, y una de las razones por las que voy a dar victoria para Palmeiras, así que alerta de spoiler, el Chelsea le gana bien a Los Ángeles, hace el partido correcto, pero aquí está la clave, pierde ante el Flamengo, y pierde de una manera bastante grosera ante el Flamengo fue superior, no, lo siguiente. Y después el Chelsea hace lo propio y le gana a la Esperanza de Túnez. Y es verdad que el Flamengo termina empatando ante Los Ángeles, pero ya clasificado. El Flamengo no solo estaba clasificado, sino que estaba clasificado como primero. Así que, pues bueno, era bastante lógico que pues iban a relajarse un poquito. Pero, en fin. Eh, entonces, pues así se dieron las cosas en la fase de grupos y como digo, yo creo que por el resultado previo de un Chelsea ante un equipo brasilero y tomando en cuenta que el Palmeiras tiene un equipo parecido, incluso hasta mejor, creo que va a pasar el Palmeiras. Aparte de que juegan un poquito mejor que el Flamengo, por lo menos en mi opinión. Tienen incluso, yo diría, hasta mejor equipo, es verdad que por lo que vi, no van a contar con Gómez, el defensa paraguayo, no van a contar con él, pero más allá de eso, la verdad es que tienen un gran equipo. No sé cómo estará este Bao, pero bueno, veremos ahí qué hace, ¿no? Porque juega en el Palmeiras, pero en realidad le pertenece al Chelsea. Está Richard Ríos, la verdad es que tiene un muy buen equipo. El Palmeiras y un Chelsea que también es un equipo bastante interesante, pero que no es el Chelsea campeón de Champions, no es el Chelsea que peleaba las Premier League, ya no es ese Chelsea, ¿no? Así que yo creo que va a pasar el Palmeiras, o le tengo bastante fe. Le tengo bastante fe al Palmeiras. En la otra llave del grupo, tenemos, perdón, en otra llave de cuartos de final, en la otra llave que se va a jugar el mismo día, tenemos el Fluminense contra el Al Hilal. Volvamos a la fase de grupos a ver qué tal. Aquí tenemos al Al Hilal que termina siendo una fase de grupos bastante correcta. De hecho, de momento está invicto el Al Hilal porque le empata al Real Madrid 1-1. Logra un empate ante el Salzburgo 0-0, un partido que creo que aquí sí podía haberlo perdido.
Y luego hace lo propio y le gana al Pachuca 2-0 y asegura su clasificación. Fácil y sencillo, bastante correcta la fase de grupos, no brillante, pero como digo, bastante correcta la fase de grupos, que hace el Fluminense, perdón, sí, el Fluminense, me estaba olvidando, acá está el Fluminense. El Fluminense es una fase de grupos curiosa. Le empata al Borussia Dortmund en un partido en el que creo que hasta podía haberlo ganado. Le gana con mucha, no, perdón, aquí es acá es donde casi sufre. Perdón, es el Dortmund, me está confundiendo con el Dortmund. El Dortmund es que sufrió para darle al Melody, pero el Fluminense la verdad es que más allá de que sí tuvo que remontar, creo que le ganó bastante bien al Ulsan, el Fluminense. Y empata contra el Mamelodi, donde aquí casi se queda fuera. Pero bueno, pasó el Fluminense. En cuartos, como vemos, el Al Hilal, ambos, la verdad es una gran sorpresa, porque muchos esperarían una llave entre el Inter y el Manchester City, cosa que no es así. Tenemos una llave entre el Fluminense y el Al Hilal. Así que aquí la pregunta es, ¿qué rival fue más difícil de vencer? ¿O qué rival está en un mejor nivel? ¿El rival del Fluminense o el rival el rival del Al Hilal? Yo creo que aquí saca ventaja el Fluminense, porque si bien el Manchester City tiene a Guardiola, el Inter ya no tiene Inzaghi, Fluminense le ganó en el tiempo regular, mientras que el Al Hilal le ganó en el tiempo extra, sufrió para ganar al Manchester City. Yo creo que aquí el Fluminense viene mejor, pero yo le apostaría al Al Hilal por el hecho de que está Inzaghi y por el hecho de que hay jugadores muy interesantes, incluso del propio fútbol brasileño que están jugando en el Al Hilal. Yo apostaría por el Al Hilal. Si me lo preguntaran, yo diría apuesto por el Al Hilal. Entonces, pasa Palmeiras, pasa al Al Hilal. Vamos con el Paris Saint Germain versus Bayern Múnich, la llave del 5 de julio. El Paris Saint Germain en la fase de grupos, una fase de grupos curiosa del Paris Saint Germain, porque, a ver, cumple y con creces, goleándolo al Atlético de Madrid 4-0, tiene un resbalón ante el Botafogo, perdiendo 0-1, si se recupera al final y le gana al Schalke Sounders, ¿no? Y se enfrenta a un Inter Miami que parecía que iba a ser la gran sorpresa, la gran revelación, y la verdad es que lo golearon con mucha facilidad. ¿Cuál fue la fase de grupos del Bayern Múnich? Pues bueno, el Bayern. Acá está. El Bayern Múnich, pues golea 10-0 al Auckland City como tenía que ser. Le ganan a Boca Juniors 2-1. Un poquito, iba a decir sin despeinarse, pero sí que sufrieron un poquito para ganar al Boca Juniors y perdieron ante el Benfica. En un partido en la que la verdad, no sé si tomarlo en cuenta en el análisis, pero tiene que ir, ¿no? Tiene que ir. Y luego, el siguiente, sí, el Bayern Múnich, ¿no? Sí, a ver, entonces de aquí le ganaron al Flamengo. Yo diría que sufriendo un poquito. Creo que el Flamengo, si no cometía tantos errores individuales, podía tener más chances de clasificar, pero bueno, se dio así. En fin, ¿quién pasa? Yo lo dije en otro análisis, para mí el Paris Saint Germain es un Bayern Múnich, pero mejor. Tiene mejor defensa, mejor mediocampo y mejor delantera. Y funciona colectivamente hablando mejor. A Company todavía le faltan ciertas piezas, algunos fichajes, algunas salidas. Hay muchos detalles que Company tiene que mejorar en este Bayern Múnich si quiere hacerlo más competitivo. Es un equipo competitivo, creo que le puede dar problemas al Paris Saint Germain, pero no lo veo eliminándolo. Real Madrid, Borussia Dortmund. El grupo del Madrid. Pues el Madrid cumplió. Casi le gana al Hilal, le ganó al Pachuca y le ganó al Salzburgo. Cumplió. El Madrid cumplió. Y el Dortmund casi no cumple. La verdad es que el Dortmund sufrió ante el Fluminense, sufrió ante el Mamelodi y le ganó por la mínima al Ulsan. No, es que no cumplió el Dortmund. El Dortmund le ganó por la mínima al Monterrey y la verdad es que el Dortmund es el equipo de todos los que están en cuartos, de los 8 que están en cuartos de final, es el que menos se merece estar en esta instancia. Para mí es el peor. Para mí es el peor de los 8. Va a pasar el Real Madrid, pero de calle. De calle. Entonces tendríamos a semifinales. Tendríamos al Palmeiras versus el Al Hilal, al Paris Saint Germain versus el Real Madrid y veremos qué tal, ¿no? La final. Yo de ahí
Tendría que primero ver los partidos para después dar mi pronóstico de una hipotética, de quién hipotéticamente pasa a la final, ¿no? Hay que ver. De momento, por cierto, en el pronóstico anterior, aquí dije que pasaba el Botafogo, me equivoqué. Acá dije que pasaba el Benfica o el Chelsea, no me acuerdo aquí. Creo que dije el Benfica, entonces me equivoqué. Acá dije que pasaba el Fluminense, acerté, una de tres. Dije que pasaba el Al Hilal, acerté, dos de cuatro, la mitad, no está mal, ¿no? Aquí dije que pasaba el Inter, fallé. Dije que pasaba el Flamengo, fallé. Dije que pasaba el Real Madrid, acerté, y aquí hablé del Monterrey y a nada estuve de acertar. Entonces estamos hablando de tres aciertos, ay, de tres aciertos de ocho. Ustedes juzguen que tan bien o que tan mal estoy. Pasando en esa lógica, probablemente acierte uno de estos. ¿Cuál voy a acertar? ¿Cuál de los pronósticos voy a acertar? No sé, pero en fin, 3 de 8 no creo que esté tan mal. Nada, adiós, 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 bye, bye, hasta luego, hasta luego, hasta luego.